Gloria a Dios. Prueba el sonido. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén. Vamos al estudio bíblico de esta noche. Que sea Dios el que hable a nuestras vidas allá terminando ya la epístola del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 16, que es el último capítulo. Vamos a iniciar ahora. Esperamos que sea Dios, ¿verdad?, que obre y que esto que vamos a ver rápido porque ya es lo último de la epístola y la mayoría del capítulo son saludos del apóstol Pablo y recomendaciones que él hace de cada uno de los hermanos que estuvieron con él, que lo apoyaron. Así es que vamos a ver hasta dónde llegamos y que sea Dios, ¿verdad?, que obre. Así es que vamos al capítulo 16 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Amén. Vamos a leer unos 5 o 6 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. ¿Lo tenemos todos, hermanitos? Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Incline su rostro y pidamos a Dios para que sea Él el que bendiga esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Diga la vida de cada uno de los hermanos presentes en este lugar, los que nos van a ver a través de las redes sociales y los que van a escuchar a través de este sonido. Que sea usted, Señor, hablando. Que sea usted, Señor, tocando esa vida, esos corazones, Señor, para que cada uno de aquellos que van a escuchar, que nos van a ver a través de las redes, Señor, en el nombre de Jesús, llegue hasta ellos, Señor, a los que no le conocen, para que un día puedan conocerle y recibirle como su Salvador personal al escuchar esta palabra. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puedes sentarte. Bien, estábamos hablando ahí en el capítulo 15 sobre el Evangelio de los Gentiles y luego cómo Pablo se proponía ir a Roma, y ahí terminaba la epístola del apóstol Pablo y luego se quedó con los despedidos, los saludos personales, haciéndolos para cada uno de los hermanos en Cristo que estuvieron con él luchando esa batalla, la batalla que él había empezado en su viaje misionero. De eso vamos a meditar esta noche, cómo el apóstol Pablo, ahora que termina esta carta, viene y se despide recomendando a los hermanos para que cada uno de las iglesias donde él inició o fundó, si algún hermano llegara, que lo recibiera. De eso se trata aquí los saludos personales que aquí habla, que tiene como subtítulo el capítulo 16. Iniciemos ahí, versículo 1, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Entonces está recomendando ahora a una hermana que se llama Febe, porque era diaconisa, dice ahí, de la iglesia en Cencrea, el versículo 2, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a sí mismo. Ahí está la recomendación, ¿verdad?, que hace el apóstol Pablo a cada una de las iglesias, a cada uno de los hermanos, miembros de esa iglesia, que cada vez que esa hermana la vean, que la apoye, que le ayude
a recibirla como es digno, dice, de los santos, a darle un apoyo, ¿verdad? Porque muchas veces se necesita ese apoyo. Así que por eso ahora el apóstol Pablo está dando esa recomendación. Por eso que dice desde el inicio, os recomiendo. Él está recomendándola de que pueden confiar en ella como una buena cristiana. Ahora, cada uno de nosotros podrá confiar en cada uno. El apóstol Pablo está haciendo la recomendación porque ella confiaba en esta mujer que le ayudó en su ministerio. Entonces, por eso es que aquí dice que la reciban como es digno de los santos. Versículo 3 dice, saludad, dice, ahora va con otro, salud a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Es otra persona. Sabemos que Aquila y Priscila estuvieron en la cárcel con Pablo. Allí estuvieron. Por eso dice que son amigos de batalla, son hermanos en Cristo y que lucharon junto con él, sufrieron con él. Así que por eso que dice ahí, saludad también, dice a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, dice, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces, eran misioneros, ¿verdad? El apóstol Pablo y estos hermanos fueron los que estuvieron en las misiones apoyando a cada una de las iglesias en varias ciudades. De hecho, aquí en el versículo 5 vamos a ver cómo fue que el apóstol Pablo ganó su primer alma. Veamos el versículo 5. Saludad también, dice, a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto. Así se llamaba el primer cristiano o el primer gentil que el apóstol Pablo ganó a Cristo. Dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ahí está. Cuando él empezó su ministerio allá en los viajes misioneros, allá por Asia, dice que es el primer fruto, la primera alma que ganó para Cristo. Por eso dice saludarla, ¿verdad? Y dice también que expusieron sus vidas, dice. Y en el 5, saludad a la iglesia de su casa. O sea que allí, en la casa, había hospedado la iglesia. Allí tenía el ministerio y por eso es que dice que apoyarla, ¿verdad? A saludarla. Porque es el primer fruto que él tuvo, ahí vio él cómo el ministerio iba a florecer. Versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales, dice, son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron, dice, antes de mí en Cristo. Ahí está, ¿verdad? Recordémonos que los apóstoles que anduvieron con Cristo fueron antes que el apóstol Pablo fuera apóstol. Por eso es que él dice, reconoce de que ellos fueron apóstoles antes que mí, dice, que también fueron antes de mí, dice, en Cristo. Ellos reconocieron a Cristo, ellos recibieron a Cristo más antes que el apóstol Pablo, porque en el tiempo de que los apóstoles andaban con Cristo predicando la palabra, el apóstol Pablo lo que estaba haciendo era persiguiendo la iglesia. Por eso dice, antes de mí fueron en Cristo. O sea, él llegó después, como muchos aquí, unos llegamos a unos años, otros a otros y así, había una diferencia de años. Así está reconociendo el apóstol Pablo que este Andrónico y Junia, dice, fueron mis parientes y mis compañeros de prisiones. También lo acompañaron en la cárcel. Así que ahí está cómo debían de comportarse. Vámonos al 9. Dice, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Amplias es un nombre, ¿verdad? No es que es de ampliar, sino es un nombre de los que el apóstol Pablo tenía ahí de colaboradores. Versículo 9 dice, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Está saludando a otros, ¿verdad? Sigamos con los saludos. Dice, saludad a Apeles, dice, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad, dice, a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales, dice, están en el Señor. Entonces está hablando de los que están, de los que estuvieron y de los que él conoció y dejó establecido en las misiones que él abrió cuando fueron los 3 viajes misioneros que estudiamos allá en Hechos. Versículo 12 estamos, dice, saludad a Trifena,
a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Cuentan de que esta hermana Pérsida es una deportada de Persia, y allá viene heredando el Evangelio, porque muchos que conoció el apóstol Pablo son cristianos antiguos. Entonces dice en el 13, vamos, dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Ahí está, ¿verdad? El apóstol Pablo saluda a Rufo. Veamos quién es este Rufo ahí. Vámonos al Evangelio de Marcos, que dice ahí 15:21. Marcos 15:21. ¿Ya dice? Y obligaron a uno que pasaba a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Y de Rufo, ahí está, ¿verdad? Donde dice de que venía del campo a que le llevase la cruz. Ahí está hablando de a dónde viene la familia de este Rufo, ¿verdad? Dice que era el hijo de aquel que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Que cargó la cruz. Simón de Cirene. Es el que le pusieron la cruz. Cuando Cristo ya no aguantaba, le dijeron: vaya, toma tú la cruz. Ahora tomémosla nosotros. De eso está hablando el apóstol Pablo, cómo ellos, desde antiguos tiempos, viene la familia convertida al Evangelio, viene caminando en el Evangelio. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo está ahí. ¿Por qué? Porque la huella del sacrificio que Cristo hizo quedó en ellos. Estos familiares, imagínense, ahora es hijo, después siguen los nietos, y así muchos de nosotros. Después de nosotros sigue la descendencia de nosotros, la otra generación. Pero sigamos en el 16 para ir avanzando. Capítulo 16 de Romanos. ¿El versículo vamos? El 14 va. Sigamos ahí, pues. 14 dice: saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pétrobas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Entonces el apóstol Pablo sabía que en ese tiempo que estaba escribiendo la carta a los romanos todavía había gente trabajando, y ahí viene, ¿verdad?, la predicación del evangelio al mundo gentil, pero al mundo entero, ya no solo a las ciudades que el apóstol Pablo visitó y dejó fundadas las iglesias, sino a muchas iglesias. Por eso es que dice ahí: y apóstol Hermes y a los hermanos que están con ellos. Versículo 15 dice: saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Ahí están los saludos. Hasta ahí llegamos con el saludo. Luego comienza el saludo del apóstol Pablo, cómo debe de ser en el Señor, ¿verdad? Dice el versículo 16: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Ahí está, ¿verdad?, que el saludo final es ese: saludos a todas las iglesias con ósculo santo. ¿Qué es un ósculo? Es un beso santo, no un beso de pasión, ¿verdad? Porque no, cualquier hombre va a agarrar a una hermana y la hermana va a agarrar a otro. Entonces, por eso el apóstol Pablo aclara ósculo santo. Es un beso en señal de saludo. Por eso dice: saludaos los unos a los otros. Y dice: os saludan, dice, todas las iglesias de Cristo Jesús. Aunque en Estados Unidos hay una iglesia de esa, ¿verdad?, que se llama el ósculo santo, porque ahí todos se besan. Y como ahí hay de todo, como ahí se conoce como la capital del diablo, porque ahí hay iglesias satánicas, iglesias donde se casan homosexuales, iglesias de homosexuales, hay de todo. Entonces igual ahí hay muchas iglesias con muchas cosas raras que no se apegan al evangelio. Bien, pero sigamos avanzando. Versículo 17 dice: mas os ruego ahora veamos qué es lo ruega el apóstol Pablo. Os ruego, ¿a quiénes? A los hermanos, dice Iber. Os ruego, hermanos, dice, que os fijéis. ¿Qué está diciendo? Que hay que estar atentos.
que nos fijemos. Os fijéis, dice, en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ella. Hay una buena recomendación. Eso es lo que está dando el apóstol Pablo. Dice, ahora los ruego, hermanos, que os fijéis. Fíjense bien qué es lo que está haciendo cada uno. Hay muchos que se encargan, dice, en los que causan divisiones y tropiezos, sirven de tropiezo. No predican el evangelio como es. Ponen peros o cosas diferentes a lo que está escrito. Pero cuando usted está en Cristo, usted sabe discernir que si se está hablando conforme a la palabra o se está hablando otra cosa. Así es que por eso que dice aquí, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Entonces, el apóstol Pablo enseñaba muchas doctrinas. Doctrinas de Cristo, o bíblicas, porque son apegadas a la Biblia. Entonces, por eso dice que hay que estar atentos, porque muchas veces esas doctrinas que muchos predican sirven de tropiezo, dice ahí, sirven de tropiezo o causan divisiones contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ella. Ahí está. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ser sabio. Cuando usted sepa que no se está predicando la palabra, apártese de ella. Porque esa es la recomendación que da. Y por eso dice, os ruego. Más os ruego, dice. Es otra rogativa que hace a los hermanos. Dice, más os ruego, hermano, que os fijéis, hay que estar atentos al oído, al cerebro. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es lo que nos está haciendo bien? Y por eso es que el apóstol Pablo os ruega a los hermanos que ustedes han aprendido conforme a la palabra, pero ahora viene otro y les está hablando otra cosa que no es la palabra. Por eso dice, hay que estar atentos a lo que habéis aprendido y que os apartéis de él. Si cree que eso no edifica, apártese. ¿Por qué? Porque usted tiene que estudiar la Biblia. El problema es que muchas veces seguimos aguantando cosas que no son porque no leemos la Biblia. No preguntamos. Así que por eso es que el apóstol Pablo da esa palabra de que nos apartemos. Esa sugerencia, versículo 18. Dice, porque tales personas, dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Que la palabra no es predicada conforme a la palabra de Cristo, porque no sirven al Señor Jesucristo, sino que dice ahí a sus propios vientres, a sus propios deseos, a los deseos carnales, a los deseos mundanos. Eso es lo que está hablando, por eso que dice ahí, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, están sirviendo a otra cosa, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, sutilmente le van a llegar y le van a decir, mire, el evangelio es así. Vienen los testigos y le dicen, no hay cielo, no hay infierno, porque aquí se queda todo. Y usted dice, pues sí, es bonito, pero que ahí no me van a castigar. Y va creyendo y le dicen, le vamos a dar estudio bíblico, como usted no viene a los estudios bíblicos. Entonces, está bien, venga, y empiezan a confundir. Y por eso ellos han hecho su traducción. Y le han llamado las Sagradas Escrituras, la traducción al Nuevo Mundo. Porque es según lo que ellos piensan, según su doctrina. Pero si usted ve, nosotros no hemos hecho ninguna traducción, porque nosotros seguimos la palabra de Cristo, la que viene desde antiguamente, primero allá por los años 500, cuando se hizo la primera traducción al griego, del hebreo al griego. Y después vienen las demás traducciones, que es la que tenemos, que es la 1960, la Reina Valera. Allí es la traducción que usamos mucho, aunque se debería de estudiarse de acuerdo al lenguaje más antiguo, el que se acerca más al hebreo, porque muchas traducciones le están. Así es que por eso es que dice ahí que usted tiene que ser sabio, dice. Versículo 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ¿de quién? De los ingenuos. De los ingenuos, de los que no leen. ¿Cuántos leen aquí la Biblia? Amén. Entonces hay que leerla. ¿Por qué? Porque cuando uno no lee,
no sale de la ignorancia. Por eso dice ahí, ingenuo. Porque no ha leído, porque no ha sido entrenado o capacitado para entender la palabra. O porque no le da el deseo de leer. Porque como muchas veces decimos de que al leer la palabra no da sueño. Sí, eso da sueño. Pero si queremos tener una buena comunión con Dios, tenemos que tener este hábito de la lectura bíblica. Porque la palabra da sueño. Pero en su vida y en la mía hay problemas que le quitan el sueño. Entonces ahí agarre la Biblia. Cuando tiene un problema y no lo puede resolver y no haya cómo hacer, agarre la Biblia. Tal vez es cierto que ahí le da sueño. Léala. ¿Por qué? Para ser instruidos en la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Ser instruidos, porque dice que los que son engañados, dice que son los corazones de los ingenuos, de los que no estudian la palabra. Por eso es que usted tiene que estudiar la Biblia, para no ser engañado, porque si no, fácilmente va a ser engañado. Y como le van a llegar, como a usted le gusta que le hablen, con lisonjas, con dulzura y todo eso, ¿verdad? Como uno donde le hablan suave y bonito, aquí está bonito, dice, voy a oír qué dice. Y así fue con Adán y Eva. Así entró la serpiente con Eva. Y habló suave, por aquí Eva. Mira, no, si no te va a pasar nada, no vas a morir. Y le creyó. Y así fue que se perdió la raza entera, toda la descendencia de Adán y Eva. De ahí donde venimos nosotros, perdidos, muertos espiritualmente. Entonces, para no pasar de nuevo por ese nuevo engaño, hay que estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra llega hasta el corazón, dice ahí. Y por eso que aquí dice, y con suaves palabras. A muchos nos gusta que nos hable suave. Y lisonjas. Bonito. Que se oiga bien, que crea. Pero Cristo no anduvo haciendo eso. Cristo hablaba como él, con el mensaje que traía, con lo que iba a hacer. Y por eso que dice, y con suaves palabras y lisonjas engaña. Así dentro el engaño. Cuando le hablan bonito, cuando usted les cree, al rato está engañado y ya no está en la iglesia. Ya lo saca. Por eso es que hay que estudiar la palabra. Versículo 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Ahí está, ¿verdad? Que si usted es obediente, se va a notar. A todos, dice. Ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo, dice, de vosotros, dice el apóstol Pablo, pero quiero, dice, que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Vale, ahí está hablando cómo debemos de ser. ¿Cómo debemos de ser? Ignorantes, para ignorar el mal. Eso es lo que está diciendo. Por eso que dice ahí, pero quiero que seáis sabios. Es lo que quiere el apóstol Pablo, que usted y yo tengamos sabiduría para poder actuar y vivir en esta vida. Porque dice aquí, pero quiero que sea sabio para el bien. Allí es donde debe de tener usted sabiduría, para hacer el bien, para detectar cuando lo que le están diciendo es para su bien. Pero hágase el ingenuo, el ignorante. Eso es lo que dice ahí. Por eso que dice, e ingenuos para el mal. Ahí está. Usted haga como que no oye. Hágase el sordo. Usted me está hablando algo que no va conmigo. Entonces, porque usted reconoce con el discernimiento del Espíritu Santo el mal que usted va a recibir. Por eso que dice que tiene que ser e ingenuos para el mal y sabio para el bien. ¿Y quién da esa sabiduría? Solo Dios. Ese es el llamado que está haciendo el apóstol Pablo a cada uno de los hermanos, de que puedan ser sabios, buscando la sabiduría de Dios, no del hombre, no sabiduría humana. Porque está hablando el apóstol Pablo y dice, quiero que seáis sabios para bien.
Jesús vino a hacer el bien, a tratar de convencer a muchos malos que cambiaran, que dejaran sus caminos. Pero como muchos oímos más lo malo, entonces nos creemos sabios, pero no estamos atentos al mal. Que nos van a decir, haga esto y así va a salir bien, y es al revés. Va a salir mal, porque no sabe discernir quién le está hablando conforme a la verdad. De eso está hablando el apóstol Pablo. Pero el consejo está bien para todos y para toda una vida. Porque en su vida usted va a pasar cosas que ni se imagina por creer lo que no es. Si no, muchos no estuviéramos pasando por las pruebas que pasamos o todavía estamos. Y por eso que dice, porque vuestra obediencia, entonces lo primero que dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Entonces, lo primero para entender la sabiduría es ser obediente. ¿Pero obediente a qué? A la palabra de Dios. Por eso dice, así que me gozo, dice, de vosotros. Pero, ya se goza, porque él ya conoce, ¿verdad? La palabra. Ya fueron obedientes y se goza por eso, pero hay otra cosa que el apóstol Pablo quiere que sean, que es lo que dice, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces, usted y yo conocemos la palabra. El apóstol Pablo dijo que se gloriaba, se gozaba por lo que usted era, porque ya estaba en Cristo, ya lo conoce. Usted puede discernir entre el bien y el mal, pero sea sabio. Eso es lo que dice. Entonces, ya en el camino que llevamos, ya hemos aprendido mucho del Evangelio, de Cristo, de la esperanza que hay. Pero falta algo más todavía. Sea sabio. La sabiduría lo va a llevar a buen puerto, a buen fin, a esperar en Cristo, a confiar en Él, a ser obedientes. Porque eso es lo primero que habla allí, la obediencia. Ya somos obedientes, obedecieron la palabra, pero falta todavía. O sea, van a venir cosas donde el que le va a hablar va a ser más astuto que el conocimiento que usted tiene. Y le va a creer. Así engañaron a muchos. A muchos les han dicho, mira, tráeme tanto. Por el Facebook salen muchas estafas. Venga y deposite tanto, le vamos a dar un celular o un televisor. En la hora de las horas ni aparece. Y como por Messenger, pues aparece. Porque no hay nota, no hay dirección. Por eso es que hay que ser sabio. Por eso que viendo eso, usted tiene que ver y decir, yo voy a un almacén donde me respondan. Pero como dice ahí, es barata la letra. Aquí lo compro. Y a la hora de las horas no funciona. Entonces, muchos van a pasar por pruebas. Si no ponen atención a lo que el apóstol Pablo, a través de la palabra de Dios, está diciendo. Entonces, hay que estar atentos. O sea, que le digan ignorantes, no oiga lo que le dicen. Mira, fíjate que vi esto y esto. No, está bueno. ¿Cómo que no es común? Eso es ser ingenuo. Pero muchas veces nos hacemos ingenuos para lo bueno, para oír algo que nos va a destruir, que va a destruir nuestra familia, como los chambres. Así es que sigamos ahí avanzando en el 20, dice, y el Dios de paz aplastará, dice, en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ahí está, ¿verdad? Es lo que va a pasar, que el malo, por eso le dice que no le haga caso a lo malo, porque el malo es que va a ser aplastado junto con el enemigo. Eso es lo que dice ahí. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Por qué dice vuestro? Porque lo está incluyendo a ustedes. No solo a mí, sino vuestro, a todos los que estamos en Cristo. Dice de que Satanás va a estar bajo vuestros pies. ¿Cuándo? Cuando usted ya le creyó a Dios. Cuando usted sigue confiando en Dios, cuando usted no ha perdido la fe, cuando sigue luchando. Entonces, con el poder de la palabra, usted va a poner a Satanás también bajo su pie. Por eso dice vuestros, no dice mis pies el apóstol Pablo, dice vuestros, dice Satanás bajo vuestros pies. Ahí está, que todos los creyentes,
todos los que confiamos en Dios, sabemos que ya Cristo ya venció al enemigo, ya venció a Satanás. Y como usted está en Cristo, usted también ya lo venció. Si usted le cree a Dios. Pero si usted cree que el enemigo lo va a dominar, lo va a dominar. Por eso es que hay que creer la palabra, y por eso es que el apóstol Pablo dice, y el Dios de paz. Pero eso es después de que usted haya sido sabio, de poder entender qué es lo que quiere Dios para usted, sabiendo que Él lo que quiere es lo mejor para cada uno. Él no quiere que usted y yo vayamos al fracaso, que nos perdamos, que el enemigo nos lleve, no. Él quiere librarnos de las llamas del infierno. Y por eso es que dice eso. Dice, pero quiero que seas sabio para el bien e ingenuo en el mal. Apartado de eso. Después de eso es que dice, y el Dios de paz. Al Dios que seguimos es el Dios de paz. Al Dios de amor. Y por eso es que dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, dice, bajo vuestros pies. Después dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Vosotros, dice, ¿verdad? Los incluye también. Entonces Él desea paz para todos. Y por eso es que pedimos por la paz, ¿verdad? Primero de Israel, de Jerusalén, y la paz del mundo entero. Pero la paz que Cristo da, no la paz que el mundo da. Porque la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento. Que dice de que aún a los enemigos, cuando uno está en paz con Dios, aún a los enemigos hace estar en paz con Dios. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso que dice aquí, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, dice, bajo vuestros pies. Luego se despide de nuevo y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Ahí está. ¿Qué es lo que desea Cristo? Desea paz, desea la gracia. El apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios, y que esa gracia esté con todos vosotros. Así tiene que ser usted. Desear para todos la paz. Que no haya enemistad, que no haya odio, que no haya envidia. ¿Por qué? Porque ahí está todo eso, no hay paz. Porque esos no son frutos del Espíritu. Esos son deseos carnales, frutos de la carne, del pecado. Así es que por eso es que el apóstol Pablo termina el versículo 20 con esa despedida que dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Está despidiendo la carne. Por eso es que el último versículo solo dice de saludo y de despedida. Porque Él desea paz, desea gracia, desea que usted tenga esa gracia, la gracia que Dios da. Tenemos que estar en paz. Porque Dios es el único que da la paz. Si usted confía en Dios, usted va a tener paz. Si usted le ha creído a Dios que lo que vino a hacer a esta tierra es un gran sacrificio que valió la pena para poder ser salvo por pura gracia. Esa gracia es la que el apóstol Pablo quiere que usted y yo tengamos, y por eso dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vamos a dejar de ir el 21 para el próximo estudio, si Dios lo permite. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias.